Sí, hermanos, lamentablemente tengo que explicarles que el teléfono no me dio para más y el video original se cortó, así que se perdió el final, la parte final de la enseñanza, de la introducción que les estoy dando. Y les iba a leer la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo número 5. Esto para probarte una vez más cómo es Dios, ese Dios único, cómo es Él. Algo que va a servir para abrirte los ojos y poder entender a Dios mejor, y que esta doctrina de tres personas no es de Dios y es falsa. Dice la Escritura, segunda de Pedro 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Yo voy a leer ese mismo pasaje bíblico en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, en la versión antigua. Mire lo que dice. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Hermanos, existen 5 elementos, de los cuales 4 son visibles. Y voy a utilizar uno de esos 4 elementos que ha creado Dios, a través del cual nosotros podemos probar la esencia, la personalidad y las manifestaciones de ese único Dios. Y para eso he traído aquí unos vasos. Vamos a hacerlo aquí para que usted lo vea. Tengo que hacerlo más rápido porque se cortó el video a falta de memoria del teléfono. No tengo las herramientas que quisiera tener, así que tengo que hacerlo todo rápido. Y espero que lo entienda. Aquí hay 3 vasos y aquí hay solamente uno. Yo lleno este vaso de agua, lleno el segundo, lleno el tercero y lleno este único vaso que está aquí. Entonces, vamos a enfocarnos en este vaso. Voy a confiar en el entendimiento que ustedes puedan recibir del Espíritu a través de esto, cuando les imparto esta enseñanza. Ustedes pueden ver que en este vaso hay una cantidad de agua. Y esta agua está en su forma líquida. Entonces, el elemento del agua tiene algo muy interesante, que se manifiesta de forma líquida, de forma sólida y de forma gaseosa o en forma de vapor. Si este mismo vaso, si este vaso de agua, yo lo meto en un congelador, al rato esta agua, la misma, se hará hielo y se convertirá en algo sólido. Pero no deja de ser este vaso de agua. Y si de allí del congelador saco el agua y la pongo en el fuego, que es otro de los elementos visibles. Los elementos visibles en esta tierra son la tierra, el viento, el agua y el fuego. Todo eso se puede probar con la Escritura. Al poner esta agua congelada en el fuego, el hielo se va a derretir y va a regresar a su estado sólido, pero pronto comenzará a volverse vapor y veremos un poquito de humo saliendo y se va a vaporizar y el agua va a desaparecer en el ambiente. Pero eso no quiere decir que es otra cosa. Es la misma agua
que se convierte en vapor, que se manifiesta en vapor cuando se pone bajo el fuego. Y si a la olla le pongo una tapa, ¿qué va a pasar? Ese vapor va a chocar contra la tapa. Y cuando yo agarro y quito la tapa, va a llover, van a caer gotas de la tapa, porque el vapor se habrá vuelto agua líquida de nuevo. ¿Ven? Entonces, de un solo vaso de agua, de una sola porción de agua, he sacado 3 manifestaciones de la misma agua. Y una de ellas es invisible, pero no deja de ser el mismo vaso. ¿Me comprenden? No puedo enfatizar mucho, que por eso me alargué y se me cortó el video, porque se volvió más largo de la cuenta. Entonces yo quiero llevarlos con ese elemento del agua que la Biblia dice que es tan importante. Quiero llevarlos a las masas oceánicas que hay en la Tierra, porque la mayor parte de la Tierra está compuesta de agua. Hay agua en los mares, hay agua en los ríos, y si yo abro un hueco aquí en este lugar donde estoy, profundo, encontraré agua también, porque está la tierra asentada sobre el agua. Entonces, si yo estoy en el área ecuatorial de la Tierra, en la mitad de la Tierra, bajo el sol, en el mar, vámonos al mar, lleve su corazón al mar y vea el calor que hay en ese mar cuando el sol pega. Cuando nos movemos al norte y poco a poco la curvatura de la Tierra se va alejando del sol, comienzan a aparecer trozos de hielo separados, pero todos son el mismo mar, solo que más lejos del sol, y al llegar al polo norte es una sola masa de hielo, una sola masa de hielo. Permítame cerrar la Biblia. Entonces, que se vuelva una sola masa de hielo no quiere decir que no sea la misma agua. Es la misma agua que se vuelve hielo, y en lo profundo, cuando se aleja más de la superficie, está el agua allí. El agua y el hielo, la misma agua, el mismo vaso, una sola agua. Y si bajamos con nuestro barco nuevamente al área ecuatorial de la Tierra, estaremos en el calor, estaremos en medio del mar enorme del océano, y estaremos navegando a través del vapor, del agua en su estado invisible. Eso no se puede ver fácil en el mar, pero si yo hago un lago aquí artificial y cavo esta tierra y pongo agua en ese lago, todos los días el sol va a pasar sobre esa agua y ese lago poco a poco se va a ir haciendo más pequeño, 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 hasta que si no le echo más agua, va a desaparecer. Y durante todos esos días, ¿verdad?, que el sol pegaba sobre el agua del lago, cuando pasamos a través del lago, estamos pasando a través de agua invisible. Por eso no es extraño que el apóstol Pablo decía que nosotros nos movemos en Dios. Dios lo llena todo, pero no lo podemos ver. Entonces, esto es una introducción. Yo les voy a enseñar sobre esto bien. Finalmente concluimos que de este único vaso, sacamos hielo, sacamos agua líquida y vapor, pero es la misma porción de agua. Eso es lo que enseña la Biblia. Un solo Dios que se manifiesta, que se hace manifiesto. Lo que nos ha enseñado lo tenemos acá. Aquí hay una diferencia. Tenemos 3 vasos diferentes con agua. Lo mismo pasa cuando la llevo al congelador y cuando la pongo al fuego, pero son 3 masas diferentes, separadas. Y como son separadas, yo puedo poner esto en el congelador y puedo poner esto en la estufa. Y voy a tener un pedazo de hielo
algo de vapor y un poquito de agua en 3 lugares separados. No son 3 personas, hermanos. Esto es lo que nos han estado vendiendo por siglos. 3 personas diferentes. 3 personas. Cuando se trata de una sola que se ha manifestado. Una sola persona que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Y que se nos revela en las Sagradas Escrituras. Así que con eso creo que es suficiente. Ahora ustedes vean, imagínense que este galón no está aquí. Yo lo traigo de algún lugar y lo pongo aquí. Yo veo estos 4 vasos aquí. Y yo los vuelvo a echar en el galón. Fíjese bien. Ahí está. Ahí va. Eso es. Ahora tengo, fíjese bien, ¿cuántos galones hay aquí? Uno. Una sola masa de agua. La meto en el congelador, se vuelve hielo. La pongo en la estufa, se vuelve vapor. Es la misma agua. Una sola masa de agua. Una sola cosa. Y vuelvo a las Escrituras. Y les voy a leer el capítulo 14 del Evangelio de Juan, que como les dije, es una piedra de tropiezo para la falsa doctrina de la Trinidad que inventaron en el año 325 después de Cristo. En el capítulo número 14 de Juan, leemos lo siguiente. Dice el Señor Jesús, capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice más, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En otras palabras, mis queridos discípulos, ustedes han visto al Padre, lo han visto, lo conocen, lo han visto. Al Padre que yo tanto les he hablado, lo han visto. Y Felipe entonces quedó extrañado y dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta a Felipe, porque Felipe decía, ¿dónde está que no lo veo? No veo al Padre por ninguna parte. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto con sus ojos al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. Porque volvemos al tema principal en 1 de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En ese cuerpo, en ese templo, habitaba el Padre, la plenitud de la deidad, corporalmente, como dice Colosenses. Así que, ¿por qué preguntar dónde está el Padre si lo están viendo? Y termino con esto, volviendo a Juan capítulo 1, donde dice la Escritura en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra conocer en el griego es una palabra que se dice exégesis, lo cual significa explicar profundamente o hacer claro. Jesús manifestó al Dios invisible.
Y esa es la enseñanza que te voy a dar. Aquel verbo fue hecho carne, Dios manifestado en carne. Y como te dije, los apóstoles no enseñaron profundamente esto porque ellos no necesitaban hacerlo, porque ellos creían en un solo Dios, a quien Jesucristo les había revelado cuando estuvo en sus días de ministerio y aún después de resucitado. Así que era el propósito mío con esta pequeña introducción, ponerte sobre aviso acerca de la enseñanza que vendrá, acerca del misterio de Dios. Vamos a explicar cómo esto que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Esto es algo fantástico. Así que hermanos y hermanas, confío que el Espíritu les haya mostrado claramente la diferencia entre tres personas y una sola. O son tres o es uno. Dios te bendiga grandemente y espero que el Espíritu te abra los ojos y te prepare, como dije, para recibir esta enseñanza que vamos a través de todas las Escrituras completas a demostrarlas. Demostrar esa enseñanza de que Dios es uno solo, como vimos ese único vaso. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Y pronto estaremos comenzando a grabar la enseñanza. Amén.